Hola, ¿qué tal chicos? Hoy vamos a ver una pequeña descomposición de vectores y una suma de vectores y resultantes, ¿no? Eh, Como ya lo habíamos dicho, un vector tiene tres características. Su primera es el sentido, dirección y magnitud, ¿ok? Ok, teniendo eso en cuenta, nosotros trazamos esto, un ángulo alfa, ¿no? Ok, mi sentido es la flechita que nosotros tenemos aquí. Ese es el sentido. La dirección es el ángulo al cual está efectuado el vector y la magnitud es la fuerza o con lo que indicamos la distancia de que hay del plano cartesiano al sentido. Esa es mi magnitud, ¿ok? Pero sin embargo, nosotros podemos descomponer este vector, ¿ok? Con una fuerza F y un ángulo alfa. Se puede descomponer en dos, en Fy y Fx, ¿ok? Es Fx, ¿ok? ¿Y cómo? Si nosotros agrandamos este pedacito, nos va a quedar como si tuviéramos un triángulo rectángulo, ¿ok? Tenemos este y tenemos un ángulo alfa con respecto a nuestra horizontal, que es esta, ¿ok? Por lo tanto, nosotros vamos a efectuar, es como la sombra y esta es mi magnitud Fx, ¿ok? Y esta sería Fy. ¿Estamos? Ok, teniendo esto en cuenta, nos pasamos a una nueva hoja, ¿no? Ok, tenemos nuestro pequeño vector y decimos que tenemos Fy con respecto, aquí sería Fx, y este es ángulo y este es F, ¿no? Estas serían las proyecciones de nuestro vector F. Pero ¿qué pasa con los vectores? Tienen una habilidad que nosotros podemos trasladar sin efectuar lo que es el sentido y la magnitud del vector, ni la dirección, ¿ok? Nomás lo podemos trasladar. ¿Y qué es lo que hago yo? Agarro y lo muevo hacia este lado. Y esto me va a quedar de la siguiente manera, que va a quedar que es F, lo que es Fx, y esto me quedaría como Fy, ¿ok? Y mi ángulo alfa. Ojo, ¿y cómo obtengo cuánto vale Fx y cuánto vale Fy? Si nosotros vemos aquí con claridad, nosotros estamos viendo simplemente un triángulo rectángulo, ¿ok? Para encontrar mi composición en Fx, ¿cuál sería? Digo que mi coseno de alfa, o aquí, coseno de alfa, ¿a qué es igual? A cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ok? Entonces quedaría que es Fx sobre F. Por lo tanto, si este está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y me va a quedar que Fx es igual a mi magnitud F por mi coseno del ángulo alfa, ¿ok? Ahora, para encontrar Fy, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos un seno de alfa que es igual a mi cateto opuesto, que es Fy, sobre mi hipotenusa, que en este caso sería F, ¿ok? Si esto está dividiendo, va a pasar multiplicando y me va a quedar que Fy
es igual a F seno del ángulo alfa. Ojo, chicos, si lo que tenemos aquí nosotros es con respecto a mi horizontal, ¿ok? Eso es para encontrar ya sea los valores de fx o de fy. Esas son las composiciones que tenemos, los componentes de mi vector f, ¿no? Que como ya habíamos dicho, f lo podemos ver también como fx más, o coma, perdón, fy, ¿no? Así es como lo hemos estado viendo. Pero ¿cómo se saca si nos dan un ángulo? Pues muy fácil, ya hacemos la descomposición de cada uno. ¿Ok? Ahora, tenemos dos vectores. Un vector con 30 grados, 5 newtons, y otro vector hacia acá de, ¿qué será? 10 newtons. Pero ojo, bueno, sería aquí, ¿no? 60 grados. Ok, ahora decimos que mi vector 1, que es, sería f1x y f1y, ¿cuánto va a valer? Entonces, f1x va a ser igual a 5, que es mi magnitud de fuerza, 5 newtons, por el coseno del ángulo, que es coseno de 30. ¿Ok? Y para f1y va a ser igual a 5 newtons seno de 30 grados. ¿Ok? Ahora tengo que es f2y, 2x, perdón, y f2y. ¿Ok? ¿Cuánto sería? Entonces, f1x es igual a, f2, perdón, es igual a 10 coseno de 60, y f2y es igual a 10 seno de 60. Ok. ¿Qué pasa? Aún no le pongo yo si es positivo o negativo, pero son negativos. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que va hacia mi sentido contrario de mi plano cartesiano, y este en y también, ¿ok? Entonces ambos son negativos. Por lo tanto, decimos que teniendo eso en cuenta, para encontrar una sumatoria de fuerzas en X, tenemos que hacer lo siguiente. Decimos que mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a algo. Por lo tanto, si nosotros queremos encontrar un vector resultante, tenemos que encontrar lo que es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En este caso, en X, que sería F1X más F2Y. Pero donde F2Y, ¿cuánto vale? Menos 10. Por lo tanto, sustituimos y decimos que 5 newtons coseno de 30 menos 10 seno de 60. Ok, entonces va a ser 5 coseno de 30 más, menos, perdón, 10 seno de 60. Esto me va a dar un total de 4.33 newtons en X. Menos 4.33 newtons. Ok, ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual a F1Y más F2Y. Ojo, pero ahora,
¿cuánto vale F2Y? Vale menos 10 seno de 60. Entonces sustituimos lo que vale cada uno y decimos, aquí son newtons, newtons y newtons, chicos. Quedaría 5 seno de 60, seno de 30, perdón, menos 10 seno de 60. ¿Ok? Disculpen, esto es coseno de 60. Perdón, va a ser 5 coseno de 30 menos 10 coseno de 60. Me va a dar, esto no es menos 0.66 newtons. ¿Ok? Esto estaba mal. Entonces, seguimos con lo de abajo, que es 5 seno de 30 menos 10 seno de 60 me va a dar menos 6.16. ¿Ok? Ok. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos seguir. Decíamos que mi sumatoria de fuerzas en X es igual a menos 0.66 newtons. Ok, y mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a menos 6.16 newtons. Ahora esto nosotros lo podemos hacer en representación gráfica. ¿Ok? Y decimos que la sumatoria de fuerzas en X está aquí, es Fx, y aquí sería Fy, ¿no? Porque también está negativo. Y aquí vamos a obtener nuestro vector resultante R, ¿no? Ese sería nuestro vector resultante. Se encontraría ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros agarramos y es otra vez el mismo triángulo que nosotros tenemos, pero ahora hacia abajo. Sería aquí. Esto lo estamos viendo. Este sería R. Este sería mi sumatoria de fuerzas en X. Y esta sería mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo traslado este acá? Pum. Voy a obtener mi sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Ahora este ya no está aquí. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Esto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, este va a tener un sentido, una dirección y una magnitud. ¿Y cómo lo encuentro? Teniendo el triángulo rectángulo, nosotros decimos que una tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, viéndolo de un triángulo rectángulo. Sería mi sumatoria de fuerzas en Y sobre mi sumatoria de fuerzas en X. ¿Ok? Esto sería para encontrar mi ángulo resultante. ¿Ok? ¿Que cuánto me quedaría? Que sería tangente de alfa es igual a sumatoria de fuerzas en Y es menos 6.16 sobre menos 0.66 entre menos 0.66 me va a dar 9.33. ¿Ok? Eso le aplicamos tangente inversa y nos va a quedar un ángulo de 83 grados. ¿Ok? Y voilà, tenemos nuestro ángulo resultante, que serían 33 grados. O si lo vemos desde aquí, serían 83, o
más 180, que sería contando los 180 que tenemos acá arriba en nuestro plano cartesiano, serían 263 grados, marcándolo desde aquí, ¿no? Ahora, ¿por qué más 180? Porque es el ángulo llano que tenemos en nuestros primeros dos cuadrantes, que es 90 del primer cuadrante más otros 90 del segundo cuadrante, son 180, más los 83 que están en el tercer cuadrante, son 263 grados. ¿Ok? Y para encontrar nuestra resultante, decimos que esta es nuestra hipotenusa, que es R, cateto adyacente y cateto opuesto, o en este caso sería A y B y C, ¿no? Decimos que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Es teorema de Pitágoras. Por lo tanto, C, que es la hipotenusa, va a valer R, A, que va a valer mi sumatoria de fuerzas en X al cuadrado, perdón, ambos al cuadrado, más B, que es mi sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Esto cuánto quedaría? Que sería 0.66 al cuadrado menos 0.66 al cuadrado me va a dar 0.43 y 4.10 menos 4 menos 6.16 al cuadrado nos va a quedar que son más 37.94. ¿Ok? La suma de esos dos me va a dar que R cuadrada es igual a 38.37. ¿Ok? Newtons cuadrados. Sacamos raíz cuadrada en ambos términos. El cuadrado se va con el newton y este se va con este y nos va a quedar que R vale a 6.19 newtons. ¿Ok? Es casi igual a nuestra suma de fuerzas en Y, pero ¿qué pasa? Como el ángulo es muy grande, se está casi acercando a nuestra parte en Y. Es por eso que en Y es mucho mayor que en X. Ok, chicos, espero ya hayan entendido. Cualquier cosa déjenmela en los comentarios. Nos estamos viendo. Chau, chau.